idea de esta reunión, este encuentro de pares, es poder, de alguna manera, encontrar o conocer qué herramientas disponibles tiene nuestra plataforma virtual a la hora de generar actividades con posibilidad de evaluar, ¿sí? ¿Cómo nosotras pensamos esta actividad? Un momento que se están sumando gente. ¿Cómo pensamos este taller? A ver, un momento. No me da... ¿Cómo pensamos el desarrollo de este taller? Bueno, primero, tratar de organizar esta reunión de Zoom, que saben ustedes que tiene sus ciertas particularidades, ¿sí? Sabemos que es una herramienta gratuita, que tiene un tiempo acotado, con lo cual es muy posible que, llegado un momento, esta comunicación se corte, con lo cual les vamos a pedir que nos volvamos a conectar con el mismo ID para poder continuar, ¿sí? Y si hay un periodo de tiempo que tienen que esperar es debido a que como estamos grabando esta videoconferencia, eso tiene un periodo de procesamiento, ¿sí? Y podemos demorar algunos minutos. Igual ahí podemos reponer el agua del mate o cambiar la yerba para poder continuar, ¿sí? Así que, pero bueno, Sí. tengan un poquito de paciencia. Yo apagué mi cámara y mi micrófono. Les pido a los que recién se reincorporaron que para poder tener una mejor transmisión, silencien su micrófono, ¿sí? Y en todo caso, si tienen alguna consulta, pueden levantar su mano para hacerla, o si no, escribirla en un papelito y al final abrimos todas las cámaras y todos los micrófonos y las hacemos entre todos, ¿sí? Bien. Por otro lado, vamos a ver una introducción al contexto en el que estamos atravesando. Vamos a ver a la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un momento que tengo acá tengo algunos micrófonos. Está con el micrófono abierto, pero no me doy cuenta quién es. Sí, no, yo sí. Los estoy silenciando. Ahí está. Ahí está. Por otro lado, vamos a ver, como dije, qué herramientas disponibles tiene la plataforma virtual de la UNLU que nos permiten generar estas actividades evaluables, y como corolario vamos a ver algunos ejemplos concretos de aplicación en asignaturas del departamento. Bien, a modo de introducción, bueno, ¿por qué estamos desarrollando este taller? Bueno, la situación actual nos lleva a tener que repensar qué era lo que estábamos haciendo en el aula y adaptarnos a la situación. En la situación particular de aislamiento hizo que tuviéramos que enfrentarnos a otra coyuntura. En realidad los docentes de la universidad, como de todas las instituciones, nos vimos obligados a cambiar las estrategias y buscar alternativas. Y empezamos a buscar herramientas para poder, de alguna manera, transitar esta presencialidad a virtualidad con lo que conocíamos, con lo que cada uno tenía a mano y con la mejor voluntad que pudo. ¿De qué manera tanto, y por qué, perdón, vamos a ver particularmente el tema de la evaluación? Bueno, hace algunos días, desde el Departamento de Tecnología, los profesores responsables respondieron una encuesta para ver el grado de desarrollo de las actividades virtuales, y primero que se encontraron con una, o por lo menos así lo vimos Analía y yo, una buena disposición y uso de herramientas y alternativas y buen desarrollo de las clases, salvo algunas excepciones, pero además encontramos que había una particular preocupación en cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer para cumplir con lo que el régimen general de estudio nos dice y saber si nuestros estudiantes realmente aprendieron lo que quisimos enseñarles. ¿Y de qué manera Analía y yo nos conectamos con este taller o con esta temática? Bueno, algunos de ustedes nos conocen o nos conocemos, pero tal vez algunos no. Tanto Analía como yo somos ingenieras en alimentos, somos docentes del departamento,
somos docentes de la asignatura Análisis Sensorial para la carrera de Ingeniería en Alimentos y también para la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas, y a partir de un curso extracurricular fallido que quisimos hacer de nuestra disciplina de Análisis Sensorial en el año 2018, y bueno, y fue fallido en realidad porque no tuvimos los asistentes que esperábamos y tuvimos que suspenderlo, fue que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál había sido el motivo? Y en realidad el motivo era que a la gente de las industrias les parecía súper interesante, pero en realidad no podían deshacerse, o mejor dicho, comprometer a una persona del trabajo durante 2 jornadas y media, que era la duración de ese curso, para poder formarla. Entonces allí empezamos a pensar con Analea, y viendo que había propuestas de esta temática y de otras, también en forma virtual, la alternativa de pensar, bueno, ¿de qué manera podemos disminuir la carga horaria presencial? Y bueno, fue allí que se nos cruzó por delante una carrera de especialización para cursar, para formarnos, que es la carrera de especialización en educación en entornos virtuales, particularmente con orientación en educación superior, que la dicta la Universidad Nacional de Quilmes, en formato 100% virtual. Y lo cierto es que perdón, voy a pedir que anulen sus micrófonos, así no se nos cruzan ladridos o algo así. No, decía que en ese caso, nosotros en este momento estamos terminando de cursar la carrera, estamos preparando nuestro trabajo final, y en función de este escenario nuevo al que nos tuvimos que enfrentar, y teniendo en cuenta que pudimos cursar esta carrera gracias al apoyo económico de la ayuda de cuarto nivel que nos otorgó el departamento, dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que aportar. No somos expertas, claramente no somos expertas, somos ingenieras docentes que nos formamos como docentes en entornos virtuales. No nos formamos en formar docentes virtuales, ¿se entiende? Lo que nosotros queremos es transmitirle nuestra experiencia, solamente eso. Una de las preguntas que normalmente, y que yo quiero que ustedes que les queden claro, es si realmente hoy lo que estamos haciendo, que volvemos a decir, estamos haciendo más de lo que nadie hubiera pensado, si realmente es esto hacer una enseñanza y un aprendizaje en formato virtual. Muchos creen que el hecho de tener una computadora o una pantalla de intermediario entre el docente y el estudiante, o entre el estudiante y el docente, es hacer virtualidad. Pero la educación virtual va mucho más allá de todo eso. Es por eso que, más allá de que estemos haciendo grandes esfuerzos como docentes en tratar de transportar lo que hacíamos en la presencialidad a esta nueva coyuntura, es necesario repensar, agarrar en equipo nuestro programa y repensarlo, ¿sí? No podemos transportar al 100% todo lo que pretendíamos hacer en formato presencial a la virtualidad. ¿Por qué? Porque para hacer eso tendríamos que haber tenido tiempo para planificar esas actividades, reordenarlas, buscar estrategias, buscar herramientas y demás. Es necesario que piensen qué queremos transmitir, qué saberes consideramos que los estudiantes deben sí o sí apropiarse. Aquí tal vez tengamos que de alguna manera perder ese egoísmo de creer que nuestras asignaturas son las más importantes o que todo lo del programa se debe dar, sino realmente pensar en qué saberes no pueden faltar para priorizar ese desarrollo. Pensar en metodologías puedo utilizar para eso, también allí buscar herramientas tecnológicas que me permitan llevarlas a cabo, y lo más importante es ver de qué manera puedo ir yo corroborando que este proceso sucede, ¿sí? Voy a tener que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de todo el proceso. No es el aula, yo el estudiante no estoy viendo, no puedo recibir sus dudas en ese mismo formato. Entonces, voy a tener que retrabajar esta nueva forma de comunicación. ¿Y qué están haciendo los estudiantes? Bueno, la verdad que los estudiantes
están haciendo como nosotros, lo que podemos, lo que sale. La verdad es que muchos de ellos se encuentran cursando más de una asignatura, claramente. Muchos de ellos están trabajando también, sobre todo aquellos que están vinculados con la industria, muchos continúan trabajando. También tenemos que, como los docentes mismos, compartir el tiempo en esta coyuntura con lo que son las tareas del hogar. Aquel que tiene chicos sabe lo que es el acompañamiento de las actividades escolares, el seguimiento en casa, ¿sí? Alguno que tenga un adulto mayor a quien asistir, o sea, estamos en una coyuntura muy particular en donde lo que tiene que privar es la paciencia, ¿sí? Y de poder adaptarnos a esta nueva situación. En particular en esta coyuntura es importante que el docente, además de docente, tiene que hacer de acompañamiento, ¿sí? El estudiante necesita un acompañamiento particular. ¿Con esto qué quiero decir? Si ustedes como docentes ven que los estudiantes o no se acercan, o no cumplen las actividades, o de alguna manera tienen algunos inconvenientes, bueno, ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Hacer un mayor foco y una mayor atención en lo que está ocurriendo, ¿ok? Bien, ¿qué herramientas encuentro hoy disponibles en la UNLU que me pueden ayudar en mi quehacer en este nuevo escenario? Bueno, por un lado, el Departamento de Educación, a través de la División Educación a Distancia, allí tienen el enlace de la página web del departamento, tiene algunas herramientas y tutoriales. Para aquellos que, por ejemplo, nunca, hay equipos docentes que recién comenzaron a usar la plataforma virtual en este momento, tiene, por ejemplo, un tutorial que se llama Los primeros 15 días en el aula, que habla desde cómo ingresar a los estudiantes, cómo hacer el primer ingreso, cómo hacer, o sea, como una primera instancia, ¿sí? Además de esta herramienta, el Departamento de Ciencias Básicas, a través de la Subsecretaría de Innovación Educativa, que está a cargo del magíster Carlos Javier Di Salvo, armó un taller virtual, no sé si todos lo conocen, es un taller que está abierto para todos los docentes de la universidad. Allí ven la página web del Departamento de Ciencias Básicas, podrán ver el link en donde poderse inscribir. La verdad es que es muy interesante, se da en la plataforma virtual de la universidad, muy interesante el material que tiene cargado, es muy ameno de seguir. Si alguno de ustedes lo está haciendo, puede coincidir con nosotras en que lo más rico que tiene es el intercambio a través de los foros, de consultas o de experiencias. Uno aprende de con otros contextos, otras realidades y demás, y la verdad que es para aprovechar, altamente recomendable. Como les dije, nosotros estamos intentando grabar esta transmisión, esta conferencia, y nuestra idea es compartirla con ustedes junto con una entrevista que se le hizo a Javier Di Salvo el 14 de abril en la radio de la UNLU, muy interesante, la verdad, como para ver el contexto en el que estamos atravesando. Por otro lado, saben que cuando googlean o buscan, encuentran millones de cosas para hacer o para consultar. El tema es que no tenemos tiempo disponible como para hacer una zaranda de ver qué sirve, qué no sirve, qué es piola, qué no es piola, y bueno, allí lo que ven es un portal que abrió el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, en donde las universidades nacionales empezaron a enviar materiales que estén vinculados en cómo dar clases y cómo encontrar recursos pedagógicos y demás, y esto es de libre acceso, así que allí también pueden ustedes ver materiales que sean importantes y piolas. Como les digo, ahí tienen la página web para poderlo un poco estudiar. Dentro del CIN, o mejor dicho, dentro del portal del CIN, están cargados 9 videotutoriales que armó el ingeniero Uliar Kuckerman, que es el director del CIE, que depende de la Universidad Tecnológica Argentina, Facultad Regional Buenos Aires, y que nosotros queremos compartir como para empezar esta temática de la evaluación con ustedes.
Son videos cortos, son videos de 12, 15 minutos cada uno. Podrán ver que algunos tienen temáticas interesantes, ¿sí? Como videos con PowerPoint, teleconferencias y demás. Aquí lo importante es que sepan que cuando él habla de campus virtual, no está hablando de la e-educativa, la plataforma que nosotros manejamos, sino de la plataforma Moodle, que es la que manejan la mayoría de las universidades. Por tanto, que no van a poder extrapolar y manejarlo exactamente como lo es nuestra plataforma. Pero tiene un material muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartirles el video de Uriel Cukierman. Bueno, vieron qué ameno, ¿no? Escuchar del tema por un ingeniero, nos parece como que es una forma de resolver nuestras problemáticas, nos está hablando alguien en común, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la presentación. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Pueden ver ahora nuevamente la presentación? ¿Sí? Sí. Hacen con el dedito, bien. A ver. Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces ahora va a continuar Analía, ¿sí? Bueno, hola a todos otra vez. Les voy a pedir nuevamente, porque sigo viendo algunos que tienen el audio abierto, para una mejor calidad de lo que estamos escuchando, les pedimos que puedan silenciarse. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de lo que es la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si pensamos en qué es evaluar, evaluar es un concepto muy complejo. En educación, la evaluación se ha asociado tradicionalmente a obtener una calificación o a definir una nota. Ahora, si las decisiones que tomamos cuando pensamos en evaluación son para la mejora durante el proceso, en lugar de solo para obtener una calificación, puedo mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza. Hay una frase del psicólogo Monereo, que es un docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice: dime cómo evalúas, te diré cómo enseñas y cómo aprenden los estudiantes. Ahora, cuando se habla de evaluar en la virtualidad o en entornos virtuales de aprendizaje, como lo vimos recién, se piensa en evaluar de manera formativa. ¿Y qué sería evaluar de manera informativa? Ya lo estuvimos viendo, pero bueno, es evaluar en la construcción progresiva del aprendizaje, o sea, durante la formación, no directamente en el final. Los criterios de evaluación que elaboremos deben ser consistentes con el fin que estamos persiguiendo para la formación de los estudiantes. Debemos poder visualizar si la herramienta de evaluación que elegimos sirve para cumplir con los objetivos del aprendizaje que nos hemos planteado, si la metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje que seleccionamos es la adecuada, y si puedo obtener información en el proceso, si puedo hacer además uso de esa información. Si la herramienta de evaluación la utilizamos bien, es un instrumento muy potente, nos va a dar información tanto del aprendizaje de los estudiantes como de la calidad de la enseñanza que estamos aplicando. Entonces, vamos a pensar en un cambio de tendencia o enfoque, como estuvimos viendo en el video, ¿no? Evitemos poner el foco en que los estudiantes deban mostrar el logro final, el resultado del aprendizaje. Démosle oportunidades y espacios para que nos muestren el proceso de construcción del conocimiento y las estrategias
que están puestas en juego. Tenemos la posibilidad de construir la evaluación de manera formativa, valiéndonos de información, de mucha información, que nos puede brindar la autoevaluación que realicemos, un diagnóstico, actividades evaluables vinculadas, exámenes y demás y demás. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de generar diversas opciones instrumentales, podemos trabajar con el registro de intervenciones y respuestas de los estudiantes, y tenemos la oportunidad de promover espacios de intercambio y comunicación entre los docentes y estudiantes y entre los propios padres. Pero siempre no debemos olvidar o dejar de pensar en una premisa que siempre deben estar puestas claramente las reglas del juego. Ahora, ¿qué posibilidades podemos encontrar en la plataforma de la UNLU para tratar de poder llevar a cabo todo esto, ¿no es cierto? Lo que primero tenemos que tratar es de trabajar en el diseño del aula virtual de manera de que su recorrido sea ameno y provechoso para los estudiantes. En la vista que todos conocemos del aula virtual, nos podemos encontrar generalmente con algo similar a lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. A su izquierda las secciones y a la derecha el cuerpo del aula. Pasemos, Pilar. Entonces, nos vamos a encontrar con varias secciones y espacios en los cuales podemos generar actividades evaluables. Perdón. Sí, la anterior. ¿Esa? En el diseño de la clase, o programa, generalmente nosotros lo vemos como programa, el diseño de la clase o programa es lo central cuando uno diseña la clase. Allí podemos programar diferentes actividades vinculadas entre sí, de las cuales durante el recorrido de la clase podemos realizar el seguimiento de la participación de los estudiantes, visualizar la calidad de sus producciones o sus presentaciones, y el grado de avance que van teniendo, el cumplimiento, y poder evaluar cada una de esas etapas. Podemos obtener un diagnóstico y seguimiento de cada estudiante a través de la realización de autoevaluaciones, por ejemplo, en el inicio, durante el proceso y al final. También podemos utilizar las encuestas. Podemos elaborar evaluaciones con diferentes herramientas, tanto en el editor de la plataforma o importadas a través de la utilización de otras herramientas web. Y además, podemos calificar el desempeño durante el proceso, que se puede realizar en línea y de manera automática. Entonces, no voy a profundizar en este momento en el diseño y en la gestión de las diferentes secciones. Ello ustedes lo pueden investigar del manual que posee la plataforma o de la experiencia que supongo que muchos de ustedes también deben tener. O como dijo Pilar, tenemos la posibilidad de ingresar al taller que se está dictando en este momento. Pero sí les voy a comentar que el nudo, como yo les dije, la parte de lo que sería la sección programa, que estaríamos hablando del módulo, de la clase o de la unidad de la asignatura, es el eje organizador dentro del aula virtual. Permite vincular los recursos y actividades para que sean fácilmente recorridas por los estudiantes. Funcionan como lo que nosotros conocemos o podemos llamar la guía didáctica o una hoja de ruta. En la parte del texto, estamos hablando de un sector de hipertexto multimedia. Allí vamos a armar la hoja de ruta y allí vamos a generar el vínculo con diversas actividades, como pueden ser los foros, wiki. Y además vamos a integrar diversa información,
tenemos la posibilidad de integrar videos, audios, material de estudio, links, linkear videoconferencias, etc. El material de estudio, bueno, es diverso, archivos, presentaciones, etcétera, todo lo que nos posibilite poder compartir la plataforma. En el sector de actividades, ese sería el sector para la realización de actividades diversas y actividades evaluables, realización de informes o carga de informes. Lo ideal es siempre trabajar a través de ese sector de la plataforma para evitar una sobrecarga del correo interno de la plataforma. Se pueden generar preguntas a desarrollar. En este sector podemos armar preguntas de exámenes que puedan ser a desarrollar, con todas las posibilidades que el editor de la plataforma nos ofrece, incrustando imágenes, tablas, videos, etc. Después tenemos el sector que sería evaluaciones, en donde puedo generar actividades parciales, autoevaluaciones, en donde podemos programar que sea con o sin la intervención del docente, en el formato guía educativa, que es el formato propio del campus, o con formato externo, que puede ser por importación con otro tipo de formatos, de texto plano y demás. En el sector encuestas podemos generar encuestas de opinión o encuestas para monitorear, por ejemplo, el grado de avance y participación de los estudiantes. Hay una parte que habla de paquetes SCORM, y en ese sector nosotros podemos incluir un empaquetado de contenidos didácticos, .zip, zipeado, y esos contenidos didácticos son contenidos digitales, material educativo interactivo. Por ejemplo, ahí podemos trabajar a través de la herramienta Hot Potato, que tenemos disponible en la web. Si las actividades son especificadas como obligatorias, yo las puedo especificar como obligatorias, su realización indicará o limitará el avance dentro del curso para cada estudiante. Podrá avanzar de una unidad hacia la siguiente si aprueba la anterior. Se puede fijar la fecha de cierre, perdón, de la actividad, y en el listado de actividades aparecerá un icono indicativo del estado de la actividad, si fue leída, si fue realizada, si fue aprobada, entregada y demás y demás. Se puede hacer el seguimiento. Y hay una vista de seguimiento en donde el docente puede tener información sobre si cada estudiante ingresó, vio o realizar la información de manera correcta o no. Aprobó, no aprobó, y además puede ver qué pregunta fue contestada de manera incorrecta, y tiene una opción de poder liberar esa pregunta, esa evaluación, lo que permite que el estudiante la pueda realizar nuevamente, y para finalizar, para cerrar la actividad, puede cargar la condición del estudiante o la nota en la sección de la plataforma destinada a lo que son las calificaciones. Seguimos. Ahora, hay otras actividades dentro de la plataforma que también nos sirven como herramienta de evaluación, como estuvimos hablando. Podemos pensar en diferentes actividades que nos sirvan para poder evaluar. Los foros y las wikis, por ejemplo, son algunas de ellas. ¿Qué puede suceder en un foro? Muchos de ustedes lo deben haber utilizado alguna vez, algunos no. El foro es una herramienta que se puede utilizar como actividad evaluable. Solo hay que, solo tenemos que pensar en ser creativos en este aspecto. Es un espacio ideal para la comunicación, el diálogo. Ahí se da la posibilidad de la participación de una forma reflexiva. ¿A qué voy con esto? Es que frente a otras herramientas de comunicación, en donde la inmediatez de respuesta a veces puede suponer para el estudiante un obstáculo a la reflexión y al análisis, al estudiante y a nosotros. Es importante el papel del coordinador o del moderador en el foro
en este caso puede ser un tutor o puede ser el docente, quien será el que conduzca y que llame a la reflexión, proponga nuevas orientaciones dentro del espacio del foro y demás. Algunos ejemplos de uso que se pueden ver es para realizar diagnóstico de la situación de aprendizaje de los estudiantes, se pueden hacer las consultas a través del foro, se pueden realizar estudios de caso, resolución de problemas como actividades de evaluación, debates, se puede hacer un monitoreo del aprendizaje, cada tanto yo puedo lanzar un foro para ir viendo la evolución de los estudiantes, y además, desde el lado de la enseñanza, me permite recalcular, digamos, ¿a qué voy con esto? Me permite un cambio de estrategia. Lo que no hay que olvidar, y hay que dejar en claro los criterios de uso del foro, que serían las consignas, y limitar la duración, y no olvidarse completamente de participar, digamos. La idea de esto es crear un foro y participar, sostenerlo. Además, valorar la participación de los estudiantes y luego hacer un cierre para que la actividad tenga un cierre, y de todo esto que les dije recién depende el éxito de la actividad. Seguimos. Bueno, en esta imagen que están viendo en este momento, que compartimos, es un ejemplo de una actividad práctica que nosotros realizamos en la asignatura. Si ustedes pueden leer que en el título de la filmina dice, ¿alguien imaginó hacer análisis sensorial en la virtualidad? Para los que no lo saben, no todos tienen por qué saberlo, el análisis sensorial de alimentos, que es la disciplina que nosotros trabajamos, es la evaluación de las características de los alimentos a través de los sentidos, de la vista, el olfato, oído, tacto, a modo general. En la actividad práctica del foro que planteamos, realizamos el análisis descriptivo de un producto lácteo. En ella se pudo evaluar un alimento a través del uso del análisis sensorial, en modo virtual, y sin llevar el producto a la boca, digamos, sin llegar a tener que evaluar de manera presencial. Cosa que para nosotras, durante mucho tiempo fue algo impensado. Nunca pensamos que podíamos realizar análisis sensorial en la virtualidad. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Es posible ser creativos, es posible pensar que en actividades que uno cree que no las puede realizar de otra manera, a veces es necesario hacer la prueba y las cosas salen bien. Se puede llevar adelante una actividad práctica utilizando el espacio del foro como herramienta. Y además, podemos pensar en que sea una actividad evaluable y en obtener una calificación además. Si elaboramos, por ejemplo, como vimos en el video, una rúbrica de evaluación. Seguimos. Ahora, ¿qué puede suceder en una wiki? ¿Qué son las wikis? Las wikis es un espacio de generación de documentos colaborativos. En este espacio los estudiantes comparten la responsabilidad de producir un texto, comparten decisiones en torno a la estructura de ese texto que están realizando la producción, del contenido y del lenguaje de dicho texto. Se convierten en coautores de contenidos. Eso favorece el aprendizaje significativo, lo cual implica la modificación de los roles del estudiante y del docente. El aprendizaje en este caso se centra en el estudiante. Es además un punto de encuentro e interacción docente-estudiante y entre pares, estudiante-estudiante. Nos permite que desarrollen competencias básicas de comunicación, lingüística, tratamiento de la información digital, aprender a aprender, aprendizaje autónomo, bueno, una serie de conceptos relacionados a socialización de ese trabajo, generan un trabajo de manera colaborativa, el cual pueden publicar y difundir.
Por lo tanto, ¿eso qué hace? Aumenta la motivación de los estudiantes, se convierten en autores del contenido que están estudiando. Ellos están acostumbrados a que siempre son lectores, y en este caso pueden participar como autores. Algunos ejemplos de uso pueden ser la creación de un material de estudio propio para los estudiantes, la realización de trabajos monográficos, podemos elaborar entre todos, tanto estudiantes como docentes, un glosario de recorrido de toda el aula, podemos realizar la resolución de diversas actividades prácticas, y es un espacio ideal para proyectos, para la construcción de un proyecto grupal o individual, en donde allí podemos pensar, por ejemplo, en un trabajo por etapas, y en el cual vamos a obtener un resultado final que también podemos evaluar. Se pueden realizar evaluaciones o autoevaluaciones, y la corrección, lo bueno que tiene esto es que puede ser realizada entre pares. Lo que no debemos olvidar en este caso también es que hay que dejar en claro el objetivo y los criterios de utilización de la wiki, las consignas. Siempre en el trabajo en la virtualidad tienen que ser muy claras las consignas, porque lo que se deja de lado se puede creer que no es importante. No olvidar de participar y valorar la participación de los estudiantes es muy importante. Bueno, ahora Pilar va a continuar y les va a compartir un ejemplo de uso de foro, otro ejemplo de uso de foro y de wikis. Bueno, voy a continuar ahora explicándoles algunos ejemplos. Pido disculpas, aparecen allí algunas líneas en la pantalla, no sé si fui yo en función de mi inexperiencia con esta herramienta o alguien más, nos quedaron así algunas decoraciones. Así que, bueno, nada, vamos a tratar dos ejemplos. Uno tiene que ver con la generación de un foro que podría utilizarse como herramienta de evaluación, y la otra tiene que ver con una actividad de wiki en formato grupal. Para poder entender qué herramientas de evaluación o qué herramientas pretendemos evaluar, debemos de considerar el contexto. Porque no es lo mismo una asignatura introductoria en donde tenemos muchos estudiantes, 100, 120 estudiantes, comisiones de 80 estudiantes, o como es el caso del ejemplo que yo elegí, que es un ejemplo concreto que tenía a mano, que es de una asignatura Tecnología de Quesos 2, de la Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas, que tiene 10 estudiantes. Obviamente la herramienta que yo utilice dependerá mucho de este contexto. Esta asignatura está en el cuatrimestre 5 de la Tecnicatura. Estos estudiantes ya han tenido una asignatura previa, que es Tecnología de Quesos 1, con el mismo equipo docente. Quiere decir que hay un nivel de conocimiento entre los docentes y los estudiantes. Esto facilitó este transporte de lo presencial a lo virtual para mejorar la comunicación en estos momentos de aislamiento. Tienen armado un grupo de WhatsApp, vuelvo a repetir, se los permite en función de la cantidad de estudiantes que tienen, y ellos, digamos, este equipo docente venía trabajando con la plataforma virtual casi como hemos trabajado todos, como un repositorio de materiales, en donde luego de la clase presencial subían el material para que los estudiantes lo tuvieran disponible a la hora de estudiar. Y también podían utilizarlo en el caso de la carga de las calificaciones, pero no mucho más que eso, es decir, lo básico. En este caso, vamos a poner un ejemplo de una actividad que armaron luego de haber recibido. Ellos tuvieron la posibilidad durante los primeros días de clase presenciales de tener un primer teórico presencial y una primera elaboración, un trabajo práctico de elaboración de queso de pastadura en la planta piloto. Algo que no dije y es importante. Esta asignatura tiene un 50% de su carga horaria vinculada con actividades prácticas en la planta piloto, ¿sí? Cosa que luego tendrán, una vez que salgamos de esta situación y este contexto, evaluar de qué manera estos estudiantes pueden
retomar y ver esa actividad práctica. Mientras tanto, lo que hicieron fue continuar trabajando a través de la plataforma virtual con clases a través de videoconferencias. Creo que algunas iniciales se hicieron a través de presentaciones PowerPoint con audios que fueron compartidas a través de videos de YouTube, lo que hicieron también fue complementar esa elaboración que habían llegado a hacer en la planta piloto con un video de una elaboración de un queso del mismo tipo, pero en una industria italiana, un parmesano reggiano de Italia. Este foro surgió para ver el grado de, digamos, de aprendizaje que habían logrado los estudiantes, poner de alguna forma de manifiesto, con una evidencia, si habían entendido el tema de la elaboración de quesos de pasta dura. Entonces, lo que se hizo, fíjense cómo, a través de la clase, que como les dijo Analía, es el eje organizador de la plataforma, fue plantear esa actividad de foro que tiene que estar bien explícita, bien concreta, con cuáles son las condiciones. Allí verán que tienen ese hipervínculo donde dice foro, resaltado en azul, en donde los estudiantes picando pueden ir directamente a la herramienta. Allí se les indica que la participación es individual, que es obligatoria y que tiene una fecha de cierre. Fíjense cómo las pautas son concretas y son claras. Y además había una pauta que no se les da a los estudiantes, pero sí se las encontraron al trabajar en el foro. Ellos podían ver las respuestas de sus compañeros una vez que realizaban su propia intervención. De esta manera no quedaban condicionados los que respondían sus compañeros a la hora de responder. Lo cierto es que lo que les voy a mostrar ahora es, fíjense, ya desde el link de foro, ven allí el contenido del foro, es decir, qué era lo que se pretendía que hicieran los estudiantes o qué era lo que pretendían que se respondieran. En algunas cuestiones, básicamente eran verificación de conocimientos, y en otros eran realmente, por ejemplo, en el caso del video, poder contrastar y encontrar similitudes y semejanzas entre las dos elaboraciones, la de la planta piloto y la de Italia. La verdad que los chicos se engancharon muy bien con la actividad, más de lo que uno pensaba, se volcaron a la escritura, que a veces no es sencillo. La fecha límite era del 6, creo, y el 100% de los estudiantes, todos participaron, cumplieron con la consigna 72 horas antes de que la actividad llegara a su fin. Esto hizo que se pudiera plantear una segunda instancia para este foro que no estaba pensada, pero fíjense cómo, en función de lo que se da en la situación, nos permite redirigir la actividad y sacarle más provecho. Para entender cómo un foro puede llegar a ser una herramienta de evaluación, si bien en este caso no se usó para evaluación, sino se usó para seguimiento y ver cómo venían los estudiantes, se plantea lo que Uriel nos explicó como rúbrica. Lo que se hizo acá fue el equipo docente definir cuáles eran los criterios de evaluación, es decir, lo que ellos encontraban pertinentes evaluar en ese estudiante, ponderarlo, es decir, qué tipo de peso tendría en su calificación. Fíjense que allí tienen los distintos los distintos porcentajes, obviamente debe de sumar un 100%, y el grado de ejecución en las columnas, desde un principiante hasta un avanzado. Era lo que Uriel consideraba que podían ponerlo en forma verbal o numérica. De allí también que lo llevamos a puntajes de 2, 6, 8 o 10 puntos. Lo que es muy importante es poder definir el contenido de esta matriz, es decir, ¿qué definimos o qué cree que el equipo docente considera como competente en el conocimiento del tema? ¿Por qué digo esto? Porque esta matriz tiene que ser conocida por el estudiante para saber qué es lo que esperamos de ellos, ¿sí? Es lo que Analía decía, las pautas claras, ¿sí? Entonces, para poder entender cómo se hace uso, lo más dificultoso de esto es poder armar la matriz. Después el uso
es muchísimo más sencillo. Lo que hice acá, en la filmina siguiente, fue armar un ejemplo, ¿sí? Supongamos que un estudiante en el criterio de evaluación e intervención en tiempo y forma, que tenía una ponderación del 10%, resultó competente, ya que participó en la actividad en tiempo y en la forma estipulada. Allí sumaría a su calificación 0.8 puntos, ¿sí? En el conocimiento del tema, cuando se evaluó su participación en el foro, se observó que demuestra conocer el tema con solvencia y seguridad en sus justificaciones, teniendo en cuenta que ese criterio aporta el 40% de la calificación, allí estaría sumando 3,2 puntos. En el criterio de utilización de términos técnicos y correcta redacción de su respuesta, demostró un nivel básico, ya que utilizó términos técnicos y redacción escrita con dificultades o ciertas deficiencias, y allí sumó 0,9 puntos. Con respecto a la contextualización de situaciones problemáticas en planta para poder generar respuestas técnicas, también mostró un nivel básico, ya que pudo contextualizar las situaciones problemáticas con ciertas dificultades o deficiencias para generar sus respuestas, y allí sumó 0,9 puntos más. Y por último, en la identificación de similitudes y semejanzas con respecto a las dos elaboraciones, las que ellos hicieron en la planta piloto con respecto a la del video que pudieron observar, demostró un nivel avanzado, ¿sí? Con lo cual sumó allí 2 puntos más. Quiere decir que al hacer la sumatoria de todos estos criterios con sus ponderaciones y con sus grados de ejecución, individualizado por cada estudiante, se pudo llegar a una calificación total obtenida de 7,8 puntos. Fíjense cómo, de esta manera, una herramienta como un foro que parece muy subjetiva, pudo, de alguna manera, con una herramienta objetiva como una rúbrica, llegarse a una calificación y poder ser validada. Vuelvo a repetir, este es solo un ejemplo, este foro se utilizó con otro fin, pero podría haberse utilizado para realizar una evaluación. Papi, ¿me podés dar un poquito de pelota? ¿Qué cosa, che? Vamos a silenciar a Marcelo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, les pedimos por favor que silencien los micrófonos para no interferir, ¿sí? Bien, yo igual ya los silencié. Vamos a ver. Les decía que este foro, como los estudiantes se engancharon muchísimo, permitió una segunda instancia que nos pareció muy interesante. Como evidentemente se habían enganchado, se planteó una segunda instancia que fue la de autoevaluación. Fíjense, aquí están en esta pantalla las instrucciones para la segunda instancia del foro, ¿sí? En esta segunda etapa, lo que se le pedía era, a cada estudiante se le asignaba a un compañero para que haga una lectura de la participación y de la intervención que había hecho en el foro, en el primer foro, y les hiciera sus observaciones, obviamente siempre fundamentando cuáles eran sus observaciones. Fíjense, por ejemplo, eso que ustedes ven ahí en gris es la matriz en donde le daban o le adjudicaban a cada estudiante la corrección de un compañero, ¿sí? Es importante aquí, en el texto, fíjense cómo dice, estimados, me alegra mucho que rápidamente, o sea, el tema del incentivarlos a que el trabajo que realizaron fue realizado en un tiempo menor al estipulado, estuvo muy bien, y eso los incentiva aún más a seguir trabajando. Y las pautas otra vez son muy claras. Busquen la intervención de su compañero, utilicen la pestaña responder, sean respetuosos y justifiquen sus criterios, y se plantea la fecha de cierre con día y hora. Lo que luego hicieron, cuando terminó esta actividad, a través de una videoconferencia, fue hacer una apuesta común de las dos partes del foro, y poder así institucionalizar los saberes, la corrección de las tres etapas de este foro, y la verdad que fue excelente y muy rico el trabajo que realizaron. Otro de los ejemplos que podemos mostrarle, parece que el señor Zoom hoy nos va a habilitar mucho tiempo para charlar, está buenísimo porque así no se va a cortar, es
la utilización de una wiki para armar un trabajo colaborativo. En esta asignatura, otra vez, la asignatura es Tecnología de Quesos 2 de la Tecnicatura. Una de las actividades que realizan antes de la etapa de los parciales es un seminario. En el seminario trabajan en forma grupal los estudiantes, estoy hablando cuando se hacen las clases presenciales, ¿sí? Trabajan en forma grupal el análisis de casos, ¿sí? Cada uno aporta su opinión, aporta su visión para poder resolver distintos casos concretos en la elaboración de quesos, que es la temática de esta clase, de estas clases. Hablando con el equipo docente, dijeron que estos espacios realmente son muy ricos, son muy importantes, y tratamos de buscar alternativas para no perderlos, sino transportarlos a la virtualidad. Bueno, en este caso, los documentos colaborativos lograron ser una posibilidad. Obviamente, había que explicarles a los chicos de qué se trata esto de una wiki. Otra vez, las pautas claras para poder entender qué es lo que se pretende que hagan. Allí, lo que ustedes ven en la pantalla es la clase en donde se explicaba primero la composición de los grupos. Eran grupos de 3 alumnos, esta es una asignatura que tiene poquitos estudiantes, son solo 10. Fíjense que allí, en donde dice wiki grupo 1, wiki grupo 2, wiki grupo 3, tienen el linkeo, ¿sí? Para que cada grupo ingrese a su grupo a su espacio colaborativo donde tengan que trabajar, y la wiki en realidad les permite este trabajo grupal. Cuando se planteó esta herramienta con los estudiantes dijeron, bueno, pero podemos hacer una videoconferencia y dar la respuesta común entre todos a el análisis de caso. Sí, pero lo cierto es que la wiki tiene la posibilidad de, primero, obligarlos a participar, la participación es obligatoria, todos los estudiantes tienen que participar en la escritura, obligarlos de alguna manera a utilizar la expresión escrita, por otro lado, la wiki permite mantener el historial de las respuestas que hicieron, es decir, a nosotros como docentes nos sirve como evidencia del trabajo de cada uno de estos estudiantes. Si ellos lo hicieran a través de una videoconferencia, a través de WhatsApp, que claramente podrían hacerla porque son menos de 4 participantes, nosotros perdemos la riqueza del intercambio de opinión. Lo que se le pedía en la wiki es que una vez consensuado en el grupo la respuesta, uno de los integrantes la escriba como respuesta final. Fíjense que esta es una actividad, allí se nota, que está en pleno desarrollo en este momento. Tienen hasta el jueves de la semana que viene para trabajar los estudiantes allí. Todavía no hemos visto los resultados, pero bueno, ayer comenzó, los estudiantes se engancharon mucho con esta propuesta y ahora tienen que comenzar a trabajar. Allí lo que ven es la wiki de uno de los grupos. Las wikis, como dijo Analía, pueden tener para organizarse distintas páginas. Nosotros aquí planificamos 4 páginas, una que es la de Bienvenidos a las wikis, en donde de alguna manera les muestran operativamente cómo ellos tienen que trabajar, ¿sí? Utilizar en la página del ejercicio la pestaña editar para poder escribir su intervención, no olvidar guardar antes de salir para que la intervención no se pierda, etcétera, etcétera. Digamos, un poco acá cómo se terminan de dar las consideraciones. Vuelvo a repetir, los estudiantes tuvieron, previo a que este espacio se abriera, una explicación de esta herramienta y de qué se espera de ellos en forma de videoconferencia, ¿sí? Ahora lo que tienen que hacerlo es trabajarlo online. Aquí ven, por ejemplo, una de las páginas con el caso particular que se quiere que evalúen o comenten, ¿sí? Es un ejercicio, un caso concreto, para que ellos traten de resolver qué sugieren hacer o cuál es la forma determinada. Digo, es un caso, ¿sí? Uno podría plantear los casos vinculados con cada una de las disciplinas que ustedes están trabajando. Y como les dijo Analía, la herramienta de wiki, también puede ser valorada. Y me van a decir, ¿pero cómo valoro yo un trabajo colaborativo que es grupal?
Bien, podría identificar con esto que les dije, con el historial de participación de los estudiantes, en forma individual, para ver los distintos criterios de evaluación y armar nuestra rúbrica para poderlos cuantificar, si quisiéramos utilizarlo como una evaluación. Fíjense que algunos de los criterios de evaluación que utilizó el equipo docente son coherentes con la herramienta anterior, podrían ser absolutamente distintos, depende de la temática y de qué querramos evaluar. Y hay un criterio que sí es distinto, que tiene que ver con la actitud colaborativa en el trabajo en grupo. Entonces, en este caso, también se ponderó ese tipo de criterio porque se pensó que tenía un peso relevante. Utilizando, como vimos en el ejemplo del foro, esta rúbrica, podríamos haber hecho que la wiki sea una herramienta de evaluación también. Bueno, aquí terminamos con el ejemplo y terminamos Perdón. Sí. Antes que termine me gustaría decir una cosa. Me Sí, quedé claro. con el tema de recalculando cuando Sí. pasé a través del foro, del ejemplo del foro, y por ahí uno con el apuro que no sabe si esto se corta o no se corta, Perdón que no, saqué la... no importa, no lo vuelvas a poner. Solamente quería decirles algo. ¿A qué me refería yo cuando hablé de recalculando? Lo que sucede a veces es que, y nos ha pasado a nosotras en la experiencia de realizar este tipo de actividades, tanto en foros como en wikis, que nos damos cuenta que pedimos una actividad con un determinado concepto que ya se realizó o se dio en la clase, y al ver las respuestas nos damos cuenta de que ese concepto no se entendió. Entonces, es una gran oportunidad para recalcular, para modificar la estrategia y para volver atrás y hacer un repaso. Porque si no nos damos cuenta de eso, llegamos a la instancia final y cuando corregimos los exámenes nos damos cuenta de que ese conocimiento es como que no fue aprendido de la manera adecuada. Nada, quería decirles eso porque es otra de las posibilidades que nos dan este tipo de herramientas. Bien, solo nos queda concluir el taller diciendo que evaluar a los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje requiere redefinir estrategias de evaluación y no enfocarnos en el logro de la nota final, ¿sí? con esa evaluación sumativa a la que estamos acostumbrados, sino generar las oportunidades y espacios para que nos muestren el proceso de construcción del conocimiento y las estrategias puestas en juego. Es una oportunidad que no solo nos permitirá evaluarlos a ellos para ver si aprendieron, sino también que nos va a evaluar a cómo estamos llevando adelante el proceso de enseñanza, ¿sí? La imagen nos pareció más que oportuna, ¿sí? No exijamos, no planteemos actividades de evaluación que realmente no están preparados a realizar, ¿sí? Y para terminar, queríamos compartir esta imagen. Me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, allí ven la imagen del esqueleto de un tiranosaurio rex. Ese esqueleto está en el parque del campus central de Google, y su fundador, Larry Page, lo puso ahí para que todos entendieran día a día que no importa el tamaño que tengamos, sino que tenemos que entender que nuestra subsistencia dependerá exclusivamente de nuestra capacidad de readaptarnos. Y hoy la coyuntura nos está pidiendo readaptarnos. Con esto no quiero decir que vamos a extinguirnos, muy por el contrario, sino que tenemos herramientas suficientes para subsistir. Permitámonos aprovechar esta situación para aprender y pensar nuevas alternativas, y luego de que esta etapa de aislamiento social termine y sea un mal recuerdo, imaginemos otros escenarios fuera del aula, porque son posibles, porque somos capaces de realizarlos. Solamente tenemos que planificarlo y armarlo con un poquito más de tiempo, ¿sí? Así que, por lo pronto, ahí termina nuestra presentación,
¿sí? Me gustaría que ahora sí todos pudieran poner sus cámaras en off y sus micrófonos. Lo cierto es que tanto Analía como yo quisimos dar nuestro aporte, por más sencillo que fuera, y quedamos abiertas a que cualquier equipo docente que quiera contactarnos y ver particularidades, porque volvemos a lo mismo, cada asignatura tiene su particularidad en el número de estudiantes, en el tipo de temática, en el tipo de contenidos, en el tipo de actividades, ayudarlos, darles una mano para poder colaborar, para poder hacer de esta situación un espacio de aprendizaje mucho más rico, para los estudiantes y también para los docentes. Así que, nada, quedamos a disposición, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que querramos. Yo antes de que realicen alguna pregunta, bueno, también quería primero agradecerles que hayan querido participar de la reunión. Espero que hayamos podido transmitirles cosas positivas. Ahí veo algunos comentarios que dicen, la verdad, como que están buenos los ejemplos porque a uno les da idea de qué cosas puede hacer, y la idea era esta, que pensemos en otras opciones, porque a mí me pasó cuando estuve leyendo las encuestas que se realizaron a los docentes, que la gran preocupación, obviamente, porque es algo que nos ha pasado siempre, es cómo vamos a evaluar, cómo les vamos a tomar un examen. Y bueno, la idea de esto es que ustedes puedan visualizar que hay muchas otras opciones en donde yo puedo evaluar el conocimiento de los estudiantes, que no necesariamente eso tiene que suceder a través de un examen o un parcial o final. Así que bueno, también la idea es generar un canal de comunicación con ustedes. Seguramente cada asignatura tiene su particularidad, así que bueno, cualquier cosa que necesiten respecto a esta temática, nos pueden consultar. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta o si de última nos contactan de forma privada. Leí una que decía respecto a como que hay una asignatura multitudinaria con 60 estudiantes, y preguntan, creo que Silvia o Lali, si se puede qué límite de participantes hay en las wikis, o cuántas wikis se pueden armar. Exactamente, no sé la cantidad de wikis que se pueden armar. Lo que sí les puedo decir es que se puede trabajar por grupos, como Pilar les mostró en el ejemplo. El armado de grupos hace que uno pueda seccionar los estudiantes dentro de la cursada y pueda diferentes integrantes del equipo docente hacerse cargo del seguimiento de cada uno de esos grupos, cuando son grupos numerosos. Pero bueno, todas esas cuestiones, por eso yo se los dije cuando hablé de todo lo que está incluido en la plataforma, o cómo podemos diseñar el aula virtual. Hay mucho para aprender en el manual, que digamos que es muy ameno, así al menos nosotras hemos aprendido, no hemos realizado muchas capacitaciones al respecto, y además está disponible hoy el taller que se está realizando, que vuelvo a recomendar que accedan. Sí, ese está muy piola, y sobre todo el tema del intercambio de las experiencias de otros docentes con asignaturas de ciencias sociales, o con asignaturas multitudinarias también, viendo de buscar estrategias, esto de armar grupos de trabajo, de que cada grupo de trabajo sea seguido por determinado docente, para no perder esta etapa de tutoría y de seguimiento. No quiero perder de vista algunas consultas que nos están haciendo. Sí, la idea es que terminemos de grabar esta videoconferencia y que se la pasemos a Marina. Seguro Marina va a tener su link de YouTube para pasarles, y también compartirles, como les decía yo, la entrevista
a Javier Di Salvo en la radio, que a lo mejor alguno de ustedes la escuchó, pero que nos da un pantallazo general del hoy en esta situación de la universidad, y de las posibilidades que tenemos hoy con la plataforma de acercarnos a los estudiantes. Algo que no dijimos y es importante, tengamos en cuenta de tratar de hacer uso de la plataforma virtual para armar actividades con los estudiantes, porque las empresas de telefonía celular han liberado de datos los dominios .edu.ar, y esto es importante porque muchos de nuestros estudiantes pueden ver nuestras clases o pueden hacer sus actividades a través del uso del celular, no una computadora. Entonces, liberarlos de ese costo también es importante y hace el acercamiento con nuestros estudiantes. Entonces, amiguémonos con nuestra plataforma, tratemos de sacarle el máximo jugo, intenten, si no saben, consulten, a través del taller que Analía les dijo y que les recomendamos, a través de lo que nosotros podamos ayudarles, aquí estamos, y también a través del manual. Esto es a prueba y error, pero bueno, hay que perderle el miedo. Ya le perdieron el miedo a dar clase, a estar en una videoconferencia, así que bueno, a ver, ahora es solamente ser, en la disciplina que ustedes más conocen, ser creativos en ver qué pueden armar para saber si el otro recibió lo que ustedes le quisieron transmitir. Así que, bueno, nada, solamente eso, y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharnos y de estar disponibles. Así que bueno, en cuanto podamos tener el video, se los vamos a pasar a los chicos. Así que bueno, creo que en un ratito nomás se va a cortar. Así que bueno, saludarlos, que tengan buen fin de semana, que tengan buena continuidad en esta tarea que no es fácil, y cuidémonos todos, ¿sí? A quedarse en casa. Saludos.